tenemos que vivir, más por fuerza que por elección. Esa es la tragicomedia mexicana, con críticas sobre aquello que no nos parece del mismo o con retratos de nuestras vivencias en él o de la música que oímos en él. ¡Que viva el rock, por cierto! También podemos escribir historias fantásticas en lugares populares, como inventarle una panza al teposteco o describir un atardecer en la Prepa 6. Podemos transmitir toda la crueldad posible y aún en esos relatos encontrar algo de belleza, en los que no hay censura, en los que estamos cerca del fuego. Escribimos porque lo necesitamos. Por eso cualquiera puede hacerse adepto de ella. Alguien salido de Guerrero y con una necesidad por estudiar la contracultura y el I Ching, que seguía por los dictados de la astrología y el rock, que comió, amó, enseñó y escribió cuanto quiso, y con las personas que quiso. Escribimos para vivir eternamente. Descansa en paz. José Agustín. 19 de agosto de 1944, 16 de enero de 2024. Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente. Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Todos los martes a las 13 horas por el 860 de AM. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Felipe Carrillo Puerto, constructor de la Revolución Maya de Yucatán. 2024, 100 años de su fallecimiento. La diferencia con muchos luchadores sociales o revolucionarios es que Carrillo Puerto recorre todas las fases o procesos de la lucha revolucionaria, desde la fase de oposición, resistencia, inconformidad, hasta la lucha armada y, sobre todo, enfatiza el sociólogo Armando Bartra, destaca en la fase de construcción como legislador, pero en especial su labor como gobernador de Yucatán en 1922 y 1923. Entonces hay que aprender de la experiencia de Felipe Carrillo Puerto, entre otras cosas, porque es un revolucionario que pudo gobernar. Armando Bartra, sociólogo. Felipe Carrillo Puerto, 860 AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Tu voz en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 fue escuchada. Que mi escuela tenga lo necesario. Gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil. 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en proceso. Que se arreglen los parques y canchas. El INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo. Nos vemos en la Consulta Infantil y Juvenil 2024. ¡Haz que tu voz se escuche! INE. Esta es una noticia importante. El INE cuida la equidad en la elección. Aprobó lineamientos para evitar que quienes operan programas sociales, así como las personas servidoras públicas, influyan en la votación. Una de estas medidas es que no deberán usar logos ni emblemas que generen promoción de algún programa social o a favor de algún partido político. Tampoco nombres ni símbolos. Con estas medidas se garantiza la equidad y la imparcialidad en las elecciones. INE. ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024. Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado, de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad. Tienes hasta el 7 de mayo. Conoce más en INE.mx. INE. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República.
Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotera Obanel. El día de hoy tenemos un tema como todos los meses de enero. Vamos a platicar de novedades fiscales 2024. Y usted me podrá decir, Salvador, no vimos reformas, pero novedades fiscales siempre va a haber. Antes de iniciar el programa, como ya es costumbre, vamos a regalar 2 suscripciones por 6 meses a la revista Consultorio Fiscal. Para ello vamos a realizar una pregunta sobre algún punto que hayamos platicado aquí con nuestros invitados y el ganador o ganadora le vamos a dar a conocer hoy mismo y será por llamada telefónica. Les sugiero estén pendientes y cuando llamen para contestarnos la pregunta nos proporcionen la información de quién está llamando para poderlos contactar. Nos puedes ver y escuchar por el 860 de Radio UNAM, también por FCA UNAM Oficial y ahora en la plataforma de Mirador Universitario de la Cuayed, transmitiendo simultáneamente en vivo y en directo. Vamos a escuchar nuestra cápsula de Cuentas Claras y regresamos para presentar a nuestros invitados del día de hoy. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Novedades fiscales 2024. Durante el año 2024, México sufrirá de cambios en materia fiscal, los cuales son importantes de conocer. A continuación destacaremos los más importantes contenidos dentro de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024. Impuestos sobre la renta, medios electrónicos. Se mantendrá la regla por medio de la cual se otorga la facilidad a las personas morales para solicitar la renovación de su certificado e-firma cuando éste haya vencido. Inscripción al RFC. Se adiciona la obligación a los empleadores de presentar el aviso de reanudación de actividades de asalariados. Comprobantes fiscales digitales. Se incluye la mención de la aplicación Facturas SAT Móvil como herramienta de factura gratuita. Adicionalmente, se hace mención a que los contribuyentes que tributen en el régimen simplificado de confianza, se eliminará que el CFDI para operaciones con el público en general sea por medio de factura fácil. Personas físicas. Se mantiene la regla por medio de la cual se otorga la facilidad para que las personas físicas renueven su e-firma cuando se encuentre activa, caduca o renovada. Código Fiscal de la Federación. Se adicionan jurisdicciones que tienen acuerdo amplio de intercambio de información con México como son Burkina Faso o la República Socialista de Vietnam, por mencionar algunas. Se establece como días inhábiles para el SAT el 28 y el 29 de marzo de 2024. Se adiciona la regla correspondiente para especificar que se modificará la clave al RFC cuando se lleve a cabo una modificación en la CURP de las personas físicas. Estos son algunos de los cambios fiscales que se presentarán y aplicarán mediante la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2024, y los cuales es importante conocer y entender para llevar a cabo y cumplir con las obligaciones que se nos presenten. Cuentas Claras. Bien, regresamos a nuestro programa y la verdad es que para mí es un gusto los 2 invitados que tengo el día de hoy para hablar de este tema. Yo no sé qué costumbre tengo de invitar a gente que tiene unos currículums que si leo los currículums de ambos invitados como de otros muchos, me acabo el programa. Entonces, nos acompaña el licenciado en Contaduría certificado, especialista fiscal, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, fiscal y otros grandes títulos, el maestro Humberto Cruz Hernández. Humberto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Salvador. Muy rápido, eres egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En cuanto a la licenciatura, la especialidad, eres maestro en Derecho Fiscal por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, eres catedrático de la facultad, estás certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Y puedo seguir hablando y no terminaría. Muy bien. Este es un muy rápido resumen de tu currículum. Sí, gracias. Y también nos acompaña el contador público y profesional certificado en fiscal, Julio César Suárez Domínguez. Julio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Salvador, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Gracias a ambos, y la verdad es que pues ambos tienen un currículum muy grande. Julio es contador público egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, es coordinador del Diplomado en Certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del Colegio de Contadores Públicos, presidente de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal, ha sido integrante, es miembro de diferentes organizaciones, socio y director de su propia firma, es expositor en diferentes medios. Bueno, mejor ahí me detengo. Oye, Humberto, antes de entrar, por ahí me enteré que vas a recibir un reconocimiento. ¿Nos puedes platicar de qué se trata? Sí, así es, Salvador. Sí, de hecho, el próximo 31 de enero, me van a entregar un reconocimiento por ser de las personas que fomentan el cumplimiento fiscal en México, y en particular de las personas que por trayectoria académica y la parte de fomento de cumplimiento fiscal es como de los más reconocidos de Iberoamérica. Es un reconocimiento que otorga Top Compliance and Risk Management. Es emitido en Viena y está, digamos que soportado por varias universidades tanto de Europa como de América Latina. Perfecto, pues si nos invitas ahí estaremos presentes para muchas felicidades. Sí, muchas felicidades. Bien, hay que recordarles a nuestros amigos que el programa es en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando para que nos hagan favor de contestarlas nuestros invitados. Los teléfonos son 55 36 89 89 y el 800 505 2688. A ver, novedades fiscales para el 2024. Julio, escuchábamos una cápsula respecto de un tema de los trabajadores, y esa cápsula de los trabajadores pues ha hecho un poquito de ruido, ¿no? Y creo que mucha gente está inquieta con esto. ¿Qué nos puedes platicar? Gracias, Salvador. Fíjate que yo también me quedé pensando, pero sobre todo en la palabra de tal facilidad, y parece que la resolución miscelánea nos facilita la existencia, pero al contrario, ¿no? Nos la viene a complicar, ¿no? Y si bien sabemos que es un conjunto de reglas que vienen aquí supuestamente a normar o a complementar las disposiciones fiscales, cada vez generan más cargas, ¿no? Y entonces, pues el tema de las nóminas no es algo novedoso. Me parece que la incidencia por parte de la autoridad se ha dado cuenta que ahí hay una gran cantidad de evasión y por lo tanto pues ha enfocado sus baterías para revisarlas con lupa, ¿no? Y entonces pues genera una nueva obligación que me parece que en este mundo actual, en donde hay tanta comunicación, incluso intercambio de la misma con otras autoridades, como puede ser el Seguro Social, debería de ser en automático que una vez que el patrón presente el aviso de alta, vamos a suponer de alta en el Seguro Social, automáticamente se disparen todos los mecanismos y ya quede inscrito en todas las instituciones respectivas, en este caso como es el Infonavit, que operan de manera conjunta, ¿no? Entonces, esta obligación, la pregunta, yo me quedaría con la duda de, ¿y si no lo hago? O sea, porque realmente mi obligación, vamos a suponer como trabajador, como patrón es, te pago, te timbro la nómina. Oye, no lo inscribiste. Y entonces, ¿cómo te enteraste? Esa autoridad, ¿no? Y entonces creo que va a generar mucha confusión. Habría que revisar la ficha de trámite. Recordemos que se acaba de publicar el anexo respectivo. Esto de las fichas de trámite, pues es toda una Biblia actualmente. No sé, 800 páginas del diario oficial para revisar ficha por ficha. Entonces, pues tendríamos que ver cuál es la manera de cumplir y cuáles serían las sanciones por no cumplir la misma. Claro, pero no es una novedad, ¿no? Finalmente esto ya estaba en el reglamento del Código Fiscal de la Federación y ya estaba en la miscelánea, ¿no, Humberto? Sí, así es. De hecho, pues esta regla de resolución miscelánea fiscal para 2024, pues ha venido cambiando a lo largo del tiempo, lo cual pues ha hecho también pues complejo el estar armando los expedientes de los trabajadores, porque en algunos casos ellos se inscriben al RFC, en otros casos era el patrón en algún momento, ahora se vuelve a este esquema donde el patrón pues los tiene que inscribir, e incluso pues como comenta Julio, pues se acaba de publicar el anexo el día de ayer, ¿no? Se publicó. Ayer o antier. Sí, el lunes, hoy estamos de miércoles, sí. Ya no sé ni en qué día vivo.
Sí. Antier. Y de hecho, pues bueno, ya en la ficha 320 diagonal Código Fiscal de la Federación, en las... ¡Wow! Eso es lo que me gusta. En las 851 páginas que incluye el anexo 1A. Entonces, pues sí, está todos los lineamientos para poder hacer ese amigos, patrones, ficha 320 diagonal CFF. Ya sería mucho si le pido a Humberto que me diga en qué página de los 850 apareció esa ficha, pero bueno. Pero imagínate nada más, o sea, mencionar la ficha 320, o sea, quiere decir que por lo menos hay 319 fichas anteriores. Antes para poder llegar a decir, esta es la buena. Bueno, así es. Sí. Y esas nada más son 320 de fichas código, de trámites de código. código. Claro. Sí, exacto. No, bueno, esto facilita las cosas, como bien dices, Julio. Por mucho. Por mucho facilita. Bueno, nosotros estamos facilitando. Ficha 320. Fíjate que hay una pregunta que mucha gente se está haciendo, y bueno, tengo los especialistas para pedirles su opinión, porque pues, no creo que la pregunta no está fácil. Oye, tengo que dar altas y bajas de mis trabajadores. Y si mi patrón, yo tengo 3 patrones y el patrón C me suspende porque pues ya no voy a trabajar con él, ¿tengo consecuencias en los otros patrones? ¿O la suspensión es con ese patrón? ¿O es una suspensión de actividades general? Porque pues yo creo que como está la economía actual, pues muchos tenemos 2, 3 trabajos. Los 3 que estamos aquí por lo menos damos clases, entonces ya son 2 trabajos. Entonces nos podemos colocar en esa situación. ¿Qué opinan? A mí me parece que la obligación es por patrón, independientemente del vínculo laboral que lo separa. Pues la suspensión es pues de ese vínculo con ese patrón para ese trabajador, y los otros patrones pues seguirán con la obligación, es decir, esa no se mantendría sin cambio, ¿no? Okay. Me parece que ese sería. Aquí vendría también la pregunta, Humberto, fíjate que pues yo tengo 20 trabajadores o 50 o 100 que estaban trabajando conmigo el año pasado y nunca presenté un aviso de reanudación o de alta conmigo. ¿Tengo que hacerlo o la autoridad lo da por default con los timbrados de los FDIs del año anterior? Pues bueno, desde mi punto de vista, como esos trabajadores seguramente se inscribieron por su cuenta ante el RFC, pues seguirían con su clave activa. Hay que asegurarnos que sí sea el estatus activo, y pues no habría algo adicional. Y entonces, si yo tengo un trabajador que estuvo conmigo muchos años y el día de hoy, 17 de enero, pues ya decide jubilarse, retirarse, se enferma, lo que pase, ¿tengo que presentar el aviso de suspensión de actividades, Julio? A ver, es que aquí caemos en estos temas. Primero, me parece que con las reformas del año pasado, de estos años que no ha habido, pero siempre ha habido novedades, dices tú, en donde en el SFDI se pedía cerciorarse el código postal de las personas a las que se le emitía, o en este caso se le timbrara, pues muchos trabajadores como que refrendaron su actualización, ¿no? Entonces, pues como dice Humberto, estaba vigente, estaba inscrito, y nosotros con eso nos cercioramos. Ahora, sería como, no sé si ocioso, o la verdad es ponerse una mano en la yugular de decir, ¿cómo voy a presentar un aviso de suspensión si no presenté un aviso de inscripción o de reanudación, ¿no? Entonces, como que no va a coincidir, y entonces regresaba yo a mi comentario original. Habría que ver las sanciones por no hacerlo, porque en realidad pues estoy cumpliendo con las principales obligaciones de ley del impuesto sobre la renta. En su caso, claro, eso no quiere decir que no tenga que cumplir con las del código y las del reglamento del código, ¿no? En materia de inscripción de los trabajadores, yo por el momento no la presentaría. Me parece que tengo elementos para sustentar, di de baja en el seguro social, tal vez finiquité, o sea, hice un finiquito la relación laboral. Pero eso nos puede traer, Humberto, no sé qué opines. Me gustan los comentarios que hacen, porque finalmente son opiniones de nosotros con base en nuestra experiencia y lo que estamos viviendo. Imaginémonos 5 años en el futuro, 2029. ¿Qué va a pasar si me renuncian 2 trabajadores, uno del que contraté en el periodo 24-28 y otros que contraté en el 23 y el 22? Por unos sí presento aviso y por otros no. O sea, creo que este cambio, sin aclarar por parte de las autoridades o sin un transitorio que lo aclare,
va a generar dolores de cabeza. No sé qué opinas, Humberto. Sí, coincido. Faltarían disposiciones que precisen qué va a suceder en ese tipo de situaciones. Pareciera que solamente por el hecho de que ya, por ejemplo, se va a jubilar ya no corre, renuncia, se jubila, fallece, lo que sea, pues tendrías que presentar el aviso. Y bueno, insistiendo, a ver, debería haber alguna disposición que aclare, oye, es para las nuevas contrataciones y los que ya están, ¿qué sucede? Los que ya están, cuando termine la relación laboral, tengo que presentarlo. O sea, es completamente árido el tema, ¿no? Así es un tema nuevo, pero que lo dejaron. A ver, tienes esta obligación, pero esa obligación, pues no sabemos qué va a pasar en el futuro con ella. Le faltan muchas reglas, mucha claridad, ¿no? Sí, claro. Perdón, no te tiré un vaso con agua, aquí se escuchó y no sé si creo que ya bañé a Julio. Aquí Salvador se emociona. El tema es interesante. Sí, lo bueno es que no estamos en la cantina. Llegaría oliendo alcohol. Ya me hubieran dicho ni una más. Sí. Bueno, es que ya son más de las 12 del día. Sí. Esto se me olvidó lo que me iba a decir, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Así es, o sea, está muy árido el tema, está con muchas, avienta una nueva disposición, pero no la aclara. Sí, incluso puede ser que el trabajador tenga ingresos, por ejemplo, por arrendamiento, ¿no? Y no por el hecho de que ya se terminó la relación laboral, pues se va a suspender en el RFC. Lo va a suspender ese patrón en la relación con ese patrón, ese trabajador con ese patrón, pero no las demás situaciones fiscales de esa persona. Excelente, no, bueno, acabo de crear aquí un espectáculo al aire, en televisión, en radio. Y bueno, dicen que no hay que dar ideas, pero me parece que de repente esta legislación al vapor y estar improvisando, dicen pues así como presenta un aviso en el Seguro Social, que lo presenten en el SAT, ¿no? Y al rato, que era lo que decía de dar ideas, al rato va a haber también, incluye las modificaciones del salario, ¿no? Sí, no des ideas, porque luego te va a decir la autoridad, ahora avísame los salarios variables. No demos ideas. Aguas porque acá quedó un poquito, no pasa absolutamente nada. Ok, este es uno de los cambios, una de las novedades. Sí. ¿Qué otra novedad tenemos, Julio, que quisieras externar a nuestro público? Pues mira, el conjunto es amplísimo, ¿no? Tanto en la ley de impuestos sobre la renta, que un poco de antecedentes, miría yo, está súper comentado, pero no se entiende el efecto y muchas veces como que se dimensiona mal, ¿no? Entonces, antecedentes, sabemos que en la famosa propuesta del paquete económico que debe de hacer el Ejecutivo ante el Legislativo, pues ahí se presenta dentro del conjunto la ley de ingresos, ¿no? Y en la ley de ingresos, absurdamente, porque la verdad yo no he terminado de entender por qué ahí está la tasa de retención de intereses, ¿no? Y no en las disposiciones fiscales. Y que por otro lado no hay ningún criterio y no sé si sea un capricho, quién decide, pues este año retén tanto, no, pues ahora súbele, ahora bájale, y los argumentos son porque no alcanza, que porque se recupera, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí para este año hay un incremento en la tasa de retención de intereses, ¿no? Y este incremento pues no es nada bajo, es casi una tercera parte, ¿no? Y entonces viendo un poquito la evolución decíamos, oye, pues antes fue el 0.08, luego casi el doble, el 0.15, y ahora el 0.5. Oye, ¿y bajo qué razón? No lo sé, desconozco, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a pasar para efectos prácticos? Que ese es otro de los temas. La tasa de retención es sobre el capital invertido y no sobre el rendimiento que se obtiene. Y entonces ahí también decir, a ver, yo debo de pagar impuestos conforme lo que yo gane, no con lo que yo invierta. Entonces también me parece, y claro, hubo en su momento una reforma de intereses que generó mucha complicaciones, que se fue posponiendo y que al final del día nunca entró en vigor. Seguramente tú recordarás, Chava, tú también me escribió, Humberto, y que yo decía, oye, espérate, el sistema financiero, ¿cuánto habrá invertido en aquel momento para que a la hora de la hora le dijeran que siempre no? ¿Qué dijo mi mamá que siempre no? No, ¿sí? Pero no eran enchiladas, y el cambio que también tenía sus asegúnes en su momento,
para la cuestión de las pérdidas y estas cosas, unos temas técnicos, pues estaba complicado, ¿no? Entonces, a ver, decíamos, en español, ¿cuál va a ser el efecto? Que antes, pues tú tienes un capital, este capital te genera un rendimiento y sabemos que el banco te retiene un ISR. El monto que te va a retener por esos por esos intereses va a ser un poco mayor. Quienes presentan declaración anual y presentan deducciones personales, de cierta manera, lo podrán recuperar. Los que no presentan declaración anual, tienen ingreso definitivo, etcétera, pues se volvió un impuesto retenido de más. Claro, pero además un poco más, se va a más del triple, ¿no? Sí, claro. Sí, Humberto, es que antes me estaban reteniendo el punto 15, ahora es el punto 5, pues es el triple y un 10% más. Sí, el triple más el triple de la diferencia, ¿no? El triple más el triple de la diferencia, efectivamente. O sea, aparentemente el impuesto va a ser muy alto comparado con el año anterior. Sí. Y con el antepasado, más todavía. Sí, así es. Ok, ¿alguna otra disposición fiscal? Porque pues tenemos también en otras muchas disposiciones. Sí. Humberto, algo otro punto que quisieras que valga la pena comentar. Sí, pues por ejemplo en materia de ley del impuesto al valor agregado, pues en 2023 no hemos tenido reformas como tal a la ley o a su reglamento. Sin embargo, hay varias interpretaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tenemos que tener presente. Una de las, voy a ir de las más recientes, es por ejemplo el hecho de que si al momento de realizar la operación hicimos el flujo de efectivo y en el mes siguiente o meses siguientes recibimos el CFDI por parte del proveedor, el tribunal, la sala superior del tribunal, pues señaló que no procede el acreditamiento del IVA, toda vez que el CFDI no fue emitido en el mes en el que se realizó la operación. Entonces esto estuvo enfocado a un asunto relacionado con la compra de mercancía. Sin embargo, la redacción de la jurisprudencia quedó extremadamente amplia. Entonces habría que asegurarnos que en el cumplimiento fiscal que tengamos, la factura la tengamos en el mes en el que estamos realizando la operación, tratándose por ejemplo de adquisición de mercancía, para evitar. ¿Tú sugerirías? Obviamente, no lo estás diciendo tú, pero quisiera preguntar, porque aquí luego puede... Yo no dije eso. Sí, claro, yo no dije eso. O sea, de ponernos en la postura, si no tengo el comprobante ahorita, mejor no pago. Digo, a lo mejor eso yo podría decirle a la gente, no sé qué opinen. Sí, exacto. Aunque la jurisprudencia va todavía un poquito más allá, porque se refiere al momento en el que se realiza la operación. Es decir, si nos están entregando la mercancía, entonces en ese mes por lo menos tenemos que tener el CFDI por parte del proveedor. Uno de los puntos importantes que se señaló es que el artículo 5 de la ley del IVA en ninguno de los casos señala el momento en que debas de tener el comprobante fiscal. Simplemente indica, debes de tener un comprobante fiscal que mencione el IVA en forma expresa y por separado. Sin embargo, pues lo que resolvió precisamente la sala superior con motivo de un conflicto de criterios, pues fue precisamente eso, que sí, que aunque no lo señala expresamente, sí, analizando otras disposiciones, el CFDI se debe tener en el momento en el que se realiza la operación. O sea, no puedo hacer el momento en que se realiza la operación. Tú le agregas, ahora sí que tú lo dices, en el mismo mes. Sí, es que la redacción está de tal forma que pudiera ser, a ver, espérame, ahorita te pago, ahorita quiero el comprobante, porque si me lo haces mañana, pues a lo mejor no es. Pero el momento es cuando se realiza la operación. El momento de pago es simplemente un evento adicional, porque puede ser cuando te entregó la mercancía. Ser previo. No, cuando te entregó la mercancía. Cuando me entregó la mercancía. Sí, claro. Sí, pero no puede ser posterior. No, ese es el pago podríamos, sí, pero no la emisión del contrato. Exacto, ese es a lo que yo quería aterrizar, ¿no? Finalmente es, a ver, ¿cómo haces un pago y no has recibido la mercancía? Pues porque tengo un anticipo. Entonces que te emitan el CFDI de anticipo. Pero entonces caemos en otro conflicto. ¿Qué pasa si yo el pago lo hago hoy, 17 de enero, pero la mercancía tú me la entregas el 21 o el 23? Pues entonces... Y si tienes un contrato de compraventa firmado el 15 de enero o sí, el 15, diciembre. Así es. ¿En qué momento la operación? ¿En qué momento se hizo la operación? En diciembre que se firmó el contrato,
en enero que el 17 de enero que te pagué, o el 17 de enero que me entregaste la mercancía, el 22 que me emitiste el CFDI, o el 31 que te pagué. Sí. O pensando que la mercancía sale de mi inventario el 31 de diciembre y llega a tu bodega el 2 de enero. Para ti, ¿cuándo se realizó? La fecha de realización de operación entre tu bodega, tú como proveedor, y mi bodega, yo como cliente, son distintas. Y yo lo emito en diciembre, pero para ti la operación se perfecciona en enero. En enero. No, bueno, porque igual y te roban la mercancía y nunca llega. Sí, claro. Digo, estamos hablando de un supuesto como Dinamarca o Islandia, no cosa rara que no sucede. Que no sucede en este país. Sí, entonces, bueno, está este tema. También, por ejemplo, el hecho de tenerla, si tenemos una factura en idioma distinto del español, entonces hay que tener la traducción. Si es que vamos a solicitar, por ejemplo, la solicitud de devolución del saldo a favor de IVA, y ese comprobante tiene que tener en forma expresa el tipo de cambio. El comprobante de la moneda extranjera, si es un CFDI mexicano, lo va a tener, pero si es un comprobante de otro país, tengo que pedirle al proveedor que ponga el tipo de cambio con el peso. No, en este caso, digamos que esa jurisprudencia está enfocada a CFDIs emitidos en México. CFDIs, ok. Si está en otra moneda, tiene que tener el tipo de cambio. Sí, sin embargo, si tenemos un comprobante del extranjero y la autoridad no lo solicita, pues bueno, tendríamos que indicar la traducción a español. Ok, aquí viene la pregunta más interesante, Humberto, y no estás obligado. ¿Perito traductor? Esa es la pregunta, me ganaste la pregunta. A ver, ¿la traducción la puedo hacer yo o te hago la pregunta y si quieres te dejo respirar, hacemos una pausa para que analicen y me contesten? A ver, ¿puedo hacer yo la traducción y tener yo un documento en donde diga yo, esto dice esto, sobre todo si está en chino? En el idioma que sea. El idioma que sea. O necesito contratar un perito traductor y que me lo dé con cédula y con certificado y con todos los requisitos. ¿Te parece? Vamos a una pausa y regresamos para que nos hagas favor de contestar eso. Sí, muy bien. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 825, correspondiente a la primera quincena de enero de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Como tema principal, y como ya es costumbre cada inicio de año, Sergio Santinelli Grajales nos ofrece un artículo que compila las reformas fiscales federales para 2024, presentando la información más relevante respecto a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, estímulos para las diferentes regiones del país, Ley del Seguro Social y salarios mínimos. De igual manera, nos pone al tanto de las más destacadas reformas fiscales para la Ciudad de México para este año que está iniciando. Por su parte, Susana Mireles Arreola nos habla de las perspectivas económicas para este 2024, compartiéndonos un puntual análisis del tema. Además, destacados especialistas nos comparten artículos de gran impacto para este año con temas como las aristas más relevantes respecto al beneficiario controlador y la obligación que representa para personas morales, la deducción de créditos incobrables desde el punto de vista de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los pagos de contribuciones con línea de captura, la nueva regulación en materia de pensiones alimenticias y para los vehículos usados de procedencia extranjera. Y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 825 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal.
Bien, si acabamos de escuchar nuestra cápsula de la revista de Consultorio Fiscal, yo creo que la mejor revista, la primera, ¿no, Humberto? La primera revista. Y además tú normalmente escribes en esa y eres coordinador de una sección de la revista. Sí, generalmente cada 15 días publico un artículo. Así es, por ahí luego de repente, por ahí yo también me cuelo y publico algo. Pero pues es una herramienta que tiene que estar en el escritorio de muchos colegas. Sí, de hecho la edición de esta quincena está muy interesante porque precisamente muestra muchos de los aspectos novedosos, por ejemplo en materia de declaración anual de personas morales. Híjole, esa declaración de personas morales, qué bueno que lo dijiste. Ahorita voy a preguntarle a Julio sobre el tema, pero teníamos una pregunta en el aire, Humberto. Sí, pues bueno, cuando tenemos un requerimiento de la autoridad para verificar la procedencia del saldo a favor, desde mi punto de vista, pues hay que leer muy bien el oficio que nos emite el SAT para verificar si nos lo está pidiendo con traducción de perito autorizado o si puede ser una traducción libre. Respecto de los conceptos que se señalan en el comprobante fiscal emitido en el extranjero. Sí, entonces, pues habría que verificar cómo está ese requerimiento. Generalmente, pues bueno, da más certeza si es con un perito autorizado. Da más certeza si es con un perito autorizado. Sí, declaración anual del 2023, formato de declaraciones. Está fácil, ¿no, Julio? Sí, cada vez lo hacen más sencillo, ya sabes, con esta intención de que venga precargada la información y todo. Me parece que aquí hay, yo así lo veo, piensa mal y le atinarás, como que una trampa, ¿no? Y entonces, en años pasados resulta que si nosotros traíamos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, pues tenía que venir precargada la información. Pero esta información viene pues de la declaración anterior del ejercicio pasado. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo presentaba una complementaria, tenía que esperar un plazo para que la misma se reflejara y todo. Y entonces ahora la autoridad me dice, no, ya ese campo tú lo vas a poder tipear. Y yo me imagino que todos aquellos que le tipeen, en automático les va a llegar una invitación para intégrame las pérdidas, ¿no? Entonces, me parece ese es uno de los cambios. Cada vez hay más requisitos de forma que de fondo, ¿no? Entonces, este es otro requisito de forma. Y viene lo de la presentación de los estados financieros, que de repente la autoridad, pues ahora los quiere revisar, aunque yo creo que nunca los revisa. ¿Para qué los quieren, no? Entonces, me parece que el cumplimiento es mayor por parte del contribuyente y no le genera ninguna ventaja. Y además sacaron un formato, ¿no? Una guía de llenado de la declaración anual. Está pequeño, ¿no? ¿Unas 130 y tantas páginas la guía de llenado? Pero ya es que ya todo es un volumen de información y respecto a lo que comentaba Humberto hace un momento, yo decía, a ver, espérame, primero, necesitas pues ya no ni diplomado, una maestría en emisión de SFDI. No, porque realmente es complicado. Y por otro lado, en esta parte el cumplimiento, ¿no? Que cada vez es más frecuente la palabra compliance, como le quieran llamar, en donde hay una gran cantidad de situaciones que el contribuyente debe de observar. Y me parece que muchas de las invitaciones a este terrorismo fiscal viene justamente por la mala emisión de los comprobantes, ¿no? Y entonces, pues antes era común, hay una persona encargada para facturar. No, espérame, esta persona encargada para facturar tiene que estar completamente capacitada y tiene que entender muy bien los efectos. Que si es PUE, que si es PPD, que si el complemento de pago y un área aparte para nóminas, timbrado de nóminas, ¿no? O sea, ya no... A ver, es maestría con especialización. No, porque son personas distintas las que van a timbrar. Por eso, tú vas a hacer una maestría en CFDIs y la puedes sacar con especialización en nómina. O especialización en cartaporte. O especialización en complemento de pago. Porque hasta eso es con N número de actualizaciones, de especializaciones, ¿no? Y aspectos corporativos y también de flujo de efectivo. Así es. Comercio exterior. Diego Olvera. Claves. Catálogos claves, así es. Diego Olvera, un saludo a Diego Olvera, nuestro asiduo seguidor del programa. Dice que hablando de novedades fiscales para el 24, que cuál es su opinión profesional en base a los criterios que ha emitido la Prodecon, sobre todo, por ejemplo, en el IVA, que hay un criterio por ahí. O dice también, en cuanto al RIF que se dio de alta en el 2014 y hubo un decreto que se publicó en el 2015
que otorgaba para el año 2015 nuevamente el 100%. Entonces el RIF se acaba para los contribuyentes que empezaron en el 14, en el 23 o se acaba en el 24. ¿Cuál es su opinión? Porque pues no hay nada claro tampoco. Para mi gusto, incluso se confirmaría, vamos a suponer que sigue vigente, porque de hecho hay reglas, inclusive para la emisión en la cápsula, lo escuchamos, para la emisión de estos comprobantes generales y todo al público en general, ¿no? Entonces, recordar que ese decreto, pues obviamente fue una aceptación total del RIF, que nadie migró excepto los que te cambió la autoridad, y entonces tuvieron que refrendarlo, ¿no? Con un año más, y ese año más es justamente el que nos da la vigencia para 2024. Así es, entonces todavía puedo estar un año más. Los que se inscribieron en el 2014, en lugar de tener 10 años, lograron tener 11 años. Sí, 2024 también. Bien, ese es otro punto. Y de los criterios de la PRODECON, ¿qué opinan? Sobre todo, por ejemplo, ese del IVA, en cuanto al plazo que tenemos para acreditarnos el IVA. Sí, pues yo creo que en los criterios del PRODECON habría que estar atentos a su opinión. Sin embargo, pues no dejan de ser criterios que solamente es una interpretación administrativa y de ninguna manera son vinculativos. Entonces no son vinculantes, hay que tenerlos con sus respectivas reservas. Si vamos a tomar alguna decisión basado en ello, obviamente apoyarnos en un especialista para identificar pros y contras de tomar esa postura. Efectivamente, sí. Porque a mi juicio, pues el impuesto al valor agregado, el acreditamiento no prescribe nunca. ¿Sí? Prescribe la devolución, prescribe la compensación, pero el acreditamiento, yo nunca vi en ninguna disposición algo que diga que prescriba. Tampoco des ideas. Tampoco doy ideas, sí, claro. No vaya a ser alguien que me diga, oye, tengo un IVA que nunca acredité de allá del año de 1990 y no sé qué, ¿lo puedo acreditar? No, pues habría que no, que la autoridad diga no, si pasado tanto tiempo no lo ha acreditado, pierde usted así derecho, es, así ¿no? es. Vamos a hacer la pregunta para nuestros amigos, para obsequiar la revista. Por favor, aquellas personas que nos llamen y nos contesten correctamente, ¿cuál fue la novedad en el año 2024 respecto de las obligaciones de los patrones respecto a sus trabajadores? Esas personas se llevarán una suscripción por 6 meses a la revista de Consultorio Fiscal. Julio, ¿qué otro tema tenemos por ahí que pudiera ser importante? Pues mira, temas sobran, la verdad es que el tema da para muchísimas cosas y yo lo concatenaría aquí el incremento del salario mínimo, porque me han preguntado mucho, oye, ¿me va a aumentar el ISR este año? Y entonces, pues nada más recordar, a ver, el incremento del salario mínimo es únicamente para los que ganan el salario mínimo. Si en tu plantilla laboral tienes personas que perciben un ingreso mayor al salario mínimo, la negociación es distinta e incluso no necesariamente obligatoria. Puedes incluso no incrementarle a aquellos que perciben una cantidad mayor al salario mínimo. En materia de la retención del impuesto sobre la renta, recordemos que la actualización de la tarifa establece la propia ley del impuesto sobre la renta, es cada vez que la inflación acumulada, desde que se actualizó por última vez, rebasó el 10%. La última vez que se actualizó fue el año pasado, ¿no? La 2023. última vez que se actualizó, fue para 2022, porque en 2023, porque en 2022 se rebasó. Y aquí nada más recordar, ¿cuánto fueron las inflaciones en esos años? Porque la previa viene del 2020. Entonces ahí es borrón y cuenta nueva, ¿no? 2021 y 2022, año de la pandemia y por toda esta demanda generalizada a nivel mundial, no fue una situación particular de México, se dispara la inflación. Y anduvimos en los rangos del 7% en cada uno de esos ejercicios. Y entonces como que tener un poco de memoria, Humberto creo que tiene nada más referencias, pero tú y yo lo vivimos, Salvador, esta hiperinflación que llegó a haber actualización de tarifas diarias. Sí. Imagínate qué locura, ¿no? O sea, y los incrementos. Y andábamos en inflaciones del más del 1000%.
Y entonces de repente es esta alarma de que oye, se está disparando la inflación en México. Claro, los incrementos son importantes, ¿no? Pero si vemos la referencia de la inflación en la pandemia 7% y este año cierra con menos del 5, el 4.66%, me parece que sigue siendo bastante manejable. Oye, entonces, ¿aumento 4.66% a mis trabajadores? No lo sé, aquí hay que una serie de variables que cada empresa, cada patrón debe de considerar de manera individual, ¿no? Pero a ver, entonces, en 2022 se actualiza la tarifa y entonces para 23 es borrón y empezamos de cero. ¿Cuánto fue la inflación de 2023? 4.66. ¿Se actualiza la tarifa? No se actualiza. Oye, para 2024, ¿cuánto es la expectativa de inflación? Ahí ha habido varias correcciones, pero me parece que va a oscilar entre el rango del 4 y el 5%, más la del año pasado no vamos a llegar al 10%, por lo tanto para 2025, o sea, ya estamos hablando del próximo año, está empezando apenas, tampoco va a haber actualización de la tarifa, y eso lo que genera es que a los trabajadores sí se le incrementa su monto de salario, pero se compara con una tarifa histórica por determinado periodo y la retención es mayor. Entonces, a pesar que no hay una actualización de la tarifa ni reforma en ese sentido, puede ser que tu carga fiscal, si te incrementan tu salario, aumente y no necesariamente en la misma proporción. Y las exenciones, Humberto, para los trabajadores, ya que a Julio le encanta y lo que veo es que le encanta el tema de salarios y gira alrededor de salarios importantes. Es muy importante porque además pues es el mayor número de contribuyentes de este país. Sí, exacto. ¿Las exenciones cambian? Pues básicamente estaremos basados en la UMA y precisamente esto es una interpretación que ya venía de varios años, toda vez que lo que se reformó fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley de la UMA, la redacción de la redacción de ley del impuesto a la renta seguía haciendo referencia a salarios mínimos, sin embargo por jerarquía de leyes lo que estaríamos aplicando para exenciones sería la UMA. Y esa cambia a partir del próximo día 1. Sí, que además ya fue publicada, ¿no? Primero de febrero. Sí, y también recientemente la Corte pues lo confirmó, emitió una jurisprudencia en donde señala que aunque la ley del impuesto a la renta haga referencia a salario mínimo, como está digamos que vinculado a algo que no es como tal salario, entonces es UMA. Ok, y entonces las exenciones no van a, prácticamente lo único que van a tener es un incremento, la exención de un 4%, no más. Sí. Ok. Una ley de UMA de unidad de medida y actualización que ni mide ni actualiza, ni actualiza, bueno, ¿no? Sí. Y que en la propia se establecía un transitorio, ¿no? Que todas aquellas disposiciones que hacían referencia al salario mínimo tenían que ser modificadas en un año, ¿no? Y que nunca, y que nadie le hizo caso. Nadie. Nunca se reformó. Así es. Bien, por ahí hay algo en materia de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no, mi estimado Humberto? Sí, pues bueno, en materia de Ley General de Sociedades Mercantiles, la novedad es que pues ya las asambleas de socios accionistas se pueden llevar a través de medios electrónicos como Zoom, Teams. El que quieras. Sí, exacto. Yo creo que es una novedad importante. Prácticamente estamos copiando el modelo español, que ya lo traía desde el año pasado, me parece, desde 2022. Entonces, pues bueno, se da esta flexibilidad, aunque hay muchos aspectos prácticos que se pueden estar presentando al tener este tipo de asambleas, ¿no? Así es. Bien, ¿les parece? Vamos a una segunda pausa a escuchar al maestro Silvestre Méndez en materia de salarios mínimos. En déficit, con José Silvestre Méndez. Salarios mínimos en la cuarta transformación. Al hacer un balance de la marcha de la economía en el sexenio de López Obrador, autodenominado de la cuarta transformación, es necesario destacar el aspecto de los salarios mínimos, los cuales se han incrementado de manera importante en lo que va de esta administración. En efecto, para el año 2023, el salario mínimo general pasó de 172.87 pesos a 207.44, es decir,
un incremento del 20%, que es superior a la inflación, que en 2022 fue de 7.82%. Resaltar que el incremento salarial está por encima del índice de precios al consumidor, lo que significa no solamente un aumento nominal del salario, más dinero, sino sobre todo un aumento real del salario. Con el nuevo salario se adquiere mayor cantidad de bienes y servicios. El incremento salarial por encima de la inflación tiene por lo menos 3 efectos importantes. 1. Mejora el poder adquisitivo de los trabajadores que lo reciben. 2. Incrementa y dinamiza el mercado interno porque uno de sus principales componentes es precisamente el consumo interno. 3. Mejora el reparto de la riqueza en el país porque el trabajo recibe un poco más de la riqueza generada en el país en detrimento del capital. Sin embargo, el beneficio salarial es solo para los trabajadores formales que tienen derecho a este beneficio, en tanto que los trabajadores informales no recibirán este nuevo salario. En efecto, mientras el incremento al salario mínimo, de acuerdo con cifras del gobierno federal, beneficiará a 6.4 millones de trabajadores, reportes de la Secretaría del Trabajo indican que en el país hay 18.3 millones de personas trabajadoras que perciben hasta un salario mínimo. Por tanto, 11.9 millones reciben el equivalente a un minisalario o menos, pero no son trabajadores formales y no tienen garantizado un incremento a partir de enero. Para este año 2024 se autorizó un incremento al salario mínimo de 20%, por lo cual pasó de 207.44 en 2023 a 248.93 y en el norte del país subió de 312.41 pesos a 374.89. En todos los años el salario mínimo superó a la inflación, cosa que no sucedía en el país desde la época del desarrollo estabilizador 1958-1970 en los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz. Es importante señalar que el incremento salarial en lo que va del sexenio pasó de 88.36 pesos en 2018 a 248.93 en 2024, es decir, un incremento global de 282% en 6 años y 47% en promedio anual. Cabe señalar que en todos los casos los incrementos han sido superiores a la inflación, lo que permite recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Con la política salarial del gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación, se mejoró el poder adquisitivo del salario, es decir, aumentó el salario real y no solo el nominal, lo cual contribuyó a mejorar la distribución del ingreso, a disminuir un poco la desigualdad económica. Sin embargo, esta medida solo beneficia a los trabajadores formales que reciben salario mínimo. No es aplicable a todos los trabajadores formales que tienen que negociar su salario de acuerdo a su contrato colectivo de trabajo. El incremento del salario mínimo tampoco beneficia a los más de 30 millones de mexicanos que siguen laborando en la economía informal, lastre que sigue arrastrando este sexenio y que no tiene pisos de resolverse. Este es un gran pendiente de la Cuarta Transformación. Con beneplácito, escuché que en fecha próxima el presidente López Obrador enviará una iniciativa de ley al Congreso con el objeto de que se reforme el artículo 123 constitucional para que por ley el incremento anual al salario mínimo sea superior al monto de la inflación. Esperemos que se apruebe esta importante iniciativa. Es evidente que la política salarial de este gobierno es una de las mejores medidas de él, autodenominado de la Cuarta Transformación. Sin embargo, los pendientes para el próximo gobierno en esta materia siguen siendo muchos. En déficit, con José Silvestre Méndez. Bien, regresamos. Teníamos un tema antes de ir a la pausa para ir a uno o dos temas para terminar el programa porque se nos acaba el tiempo. Entonces, dices que ahora podemos tener las asambleas de accionistas y también las reuniones de consejo vía remota
o híbrida o presencial. Sí, así es. Ajá. Y pero la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que se tiene que hacer en el domicilio social. ¿Puedo ya no hacer la reunión, las asambleas de accionistas en el domicilio social? Sí, pues bueno, ya con esta reforma se da la apertura para poder hacerlo por medios remotos. Uno de los aspectos complicados es cuando asume que hay una conexión por cada socio accionista, y pues si hay, no sé, una conexión de Zoom donde hay varios, entonces la forma de dejar evidencia de que sí participaron se vuelve muy complejo, ¿no? Claro, no, pero pues ahora eso de que las asambleas tienen que celebrarse en el domicilio social, pues ya quedó prácticamente, aunque sí pone algunas reglas la disposición para poderlo establecer, ¿no? Sí. 20 de octubre fue la reforma. 20 de octubre fue la reforma. Julio, te encantan los sueldos y salarios por lo que has demostrado en este programa. En los sueldos y salarios, en los ingresos de los trabajadores, contra el impuesto sobre la renta se puede acreditar un subsidio para el empleo. ¿Esto sigue vigente? Sí, gracias. Y bueno, no nada más me encanta sueldo y salario, me encanta toda la parte fiscal, pero en materia de sueldos, retomando esta cuestión que comentábamos, la tarifa, existe esta parte complementaria en el procedimiento, que es una vez que se calcula el impuesto sobre la renta, lo tengo que comparar con otra tabla, que es esta tabla del subsidio al empleo. Recordemos que en las reformas del sexenio anterior que se quieren volar este procedimiento, que en realidad viene a beneficiar a los trabajadores, haciendo que en su momento original la concepción era devolverle una pequeña cantidad o bien disminuir su carga fiscal. Y entonces se elimina de las disposiciones fiscales, hay una presión por parte del sector laboral y entonces se termina emitiendo a través de un decreto. Este decreto lo que establece en las disposiciones fiscales es, la ley habla de la actualización de la tarifa, más como esa no está en ley, pues no se actualiza la tabla del subsidio al empleo. Que antes sí estaba en la ley. Exactamente. Entonces, por otro lado, porque esto ha venido evolucionando en el transcurso de los años, desde el cambio de nombre, el procedimiento, y uno de estos cambios fue que para ingresos arriba de 7,000 y tantos pesos, ya no tienes derecho al subsidio al empleo. Actualmente, con la modificación a los incrementos del salario mínimo, ya sea que tomemos diferentes variables, ya sea 31 días, 30.4, ahora en febrero que es bisiesto 29, etcétera, rebasamos los 7,000 y tantos pesos. Entonces no hay una reforma como tal en materia de subsidio al empleo, pero prácticamente ya rebasamos el tope y por lo tanto los trabajadores verán incrementada su carga fiscal. Eso ya no va a haber ese subsidio. Y otro punto también es, ojo, nada más recordar, nosotros por procedimiento, y tendríamos que verificar nuestros sistemas contables o de nómina, paquetería, si nosotros aplicamos el procedimiento para calcular el impuesto de un salario mínimo, nos sale carga fiscal, pero la propia ley del impuesto sobre la renta nos dice que no se le debe de retener el impuesto a quienes perciban el mínimo. No es un ingreso exento, no está dentro de los ingresos exentos, más no se le retiene. Y entonces ahí hay que tener cuidado porque no hay que retener a quienes perciban el salario mínimo. Pero entonces entramos en un problema, porque ¿qué pasa si a mí me dan esta semana, lo ganó por semana, y esta semana me dan un premio, un bono, una hora extra, lo que tú quieras, que se convierta en una parte grabada de, no sé, invento, 50, 100 pesos, ¿sí? Resulta que por tener esos 50 o 100 pesos arriba del salario mínimo, entonces sí tengo que pagar impuestos sobre la renta. Es correcto. Sí. Y ese impuesto sobre la renta resulta ser más alto que los 50 o 100 pesos que me ibas a pagar. Entonces te voy a decir, patrón, mejor no me pague. O no me dé el premio. No me dé el premio. Sí le trabajé la hora extra, pero ¿sabe qué? Ahí muere, ahí deje. O las primeras 9, si gano salario mínimo, pues van a estar exentas, ¿no? Pero trabajé 10 por cuestiones de urgencia. O esta práctica, Salvador, que vamos a suponer el nuevo salario mínimo zona general fueron 248.93 y el clásico que dice, pues vamos a pagarle 250 pesos, pues a ese su carga fiscal pues le va a pegar. Ese trabajador que le vas a pagar 250 pesos más va a ganar menos que el salario mínimo. Es correcto. Porque le vas a retener seguro social y le vas a retener ISR, y la suma de los dos, bueno, nada más el ISR solito va a hacer que ganes menos. Es correcto. Sí. Entonces yo creo que por ahí tendrían que estar, si
para que no pagaran tendrían que estar por ahí por los 270, 280 pesos y el trabajador vendría ganando otra vez salario mínimo. La carga pudiera ser similar. Sí, podría ser Hay que similar. hacer esas corridas, es correcto. Vale la pena que el patrón revise eso porque, pues, mejor no me ayudes, ¿no? En lugar de subirme el sueldo de 248.93 a 260, te voy a pedir de favor que me dejes en 248.93. Gracias. Ok. ¿Alguna otra en materia de seguro social por ahí? Creo que en las aportaciones patronales tenemos algo que ya venía dándose, ¿no? El incremento en la aportación patronal. Sí, es un tema que incluso, y sin entrar a política, el Ejecutivo lo trae la famosa reforma ¿sí? Que dice que el 5 de febrero va a presentar una modificación, no ha dado detalles para el tema de pensiones. Sin embargo, ya hubo una reforma en donde encarece las aportaciones patronales para estas subcuentas de retiro. Y entonces, previendo que a futuro, pues obviamente sabemos que inclusive los números no son exactos, todas las calculadoras estas que te hacen las corridas para ver cuánto sería un monto de pensión, te dice que actualmente te vas a jubilar con 1/3 parte de tu sueldo. Oye, dicen que es la mitad, no es cierto, la realidad es otra, es 1/3 parte. Y entonces, para efectos de tratar de ir incrementando, le aumentan. Me parece que aquí el tema es una tasa progresiva que va de trabajadores de un salario mínimo, los que ganan más, etcétera, pero donde se incrementa es para los que ganan más. Y entonces eso origina las simulaciones de que pues te doy de alta con el mínimo para evitar justamente estos esta carga. Así es. Sí. Y esa carga es transitoria, a 10 años. A 10 años. Va aumentando año con año. Y empezó a subir el año pasado. Desde el año pasado. El año 23, este año tenemos un incremento más a los costos para los patrones y van a seguir aumentando hasta el año 2030 hasta llegar a un 15%. Así es. Un 15% que sería una carga, pues yo creo que un poco pesada para el patrón. No un poco, mucho. ¿Sí? Porque no es la única. No es la única. Es una rama del Seguro Social. Y es una rama del Seguro Social más el Infonavit, Así más las demás ramas. Ok. Pues el tiempo desgraciadamente se nos acabó. Julio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estábamos empezando a carburar motores y nos acabó el tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Salvador. La verdad es que se fue rapidísimo el tiempo. Hay muchísimos temas, pero agradezco la invitación. Gracias, Humberto. Gracias. Y muchas Salvador. Felicidades por tu reconocimiento. Muy bien, muchas gracias. Dando la fecha y el lugar para... No importa que sea en Viena, vamos. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen en la siguiente semana con el tema Resolución Miscelánea Fiscal 2024. Director General de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, interino licenciado Fernando Chiquini Barrios. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, de Sahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Ariel Rojas y Diego Castro. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez, José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la Acuayed. Y recuerde, más vale prevenir que una auditoría. Se despide su amigo Salvador Rotero Abanel. Muy buenas tardes, buen provecho y hasta la próxima. Consultorio Fiscal. Radio. Felipe Carrillo Puerto, constructor de la Revolución Maya de Yucatán. 2024, 100 años de su fallecimiento. La diferencia con muchos luchadores sociales o revolucionarios es que Carrillo Puerto recorre todas las fases